Macri en 678. El gataflorismo del PRO. Ahora Macri rechaza el diálogo. Sigo creyendo que todos tenemos que proponer, impulsar este tipo de diálogo. Y ahora lo hemos marcado por el diálogo. No se puede trabajar sin dialogar, sin que haya reuniones. Esta mañana, hace minutos, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, aseguró que no irá a la reunión con Randazzo. Twitters del ministro del Interior, Florencio Randazzo. Macri, que tanto pregona el diálogo, una vez más faltará la invitación que le hice para hablar sobre el transporte del área metropolitana. Otro caso de mala praxis del Grupo Clarín. Usan una foto de 2009 para ilustrar una nota actual. Diario Clarín de ayer. Chaco. Escándalo por fiestas hot en una universidad pública. Dentro del aula. Las fotos hot se conocieron ayer y estalló la polémica. Perfil.com, 11 de noviembre de 2009. Estudiantes hacen striptease en universidad chaqueñas. Los bailes fueron protagonizados en el aula de la facultad. Diario Clarín de ayer. Las fotos hot se conocieron ayer y estalló la polémica. Perdón. Esa foto que pone Clarín como que la descubrieron ayer, yo la conozco hace muchos años, ¿eh? Es de la fiesta del 2009. Marche otro papelón. El intento de regular armas en Estados Unidos. La Asociación del Rifle sigue embistiendo contra Obama. If there is even one thing we can do to reduce this violence, then we've got an obligation to try. And I'm going to do my part. The media speaks for elites. America speaks for itself. So we have an armed guard at every school in the country. That's what the NRA believes. They told me last week that could work. You know, I am skeptical that the only answer is putting more guns in schools. School Obama's daughters attend has 11 armed guards. Nueva entrega de charlas veraniegas entre opositores. Suar contradijo a Darín. A lo mejor la presidenta no sabe el rol que tiene, que es fuerte una carta. Te puede desestabilizar emocionalmente porque decís mamadera. ¿La respuesta de la presidenta fue exagerada? No creo que haya sido exagerada, me parece, incluso destaco que lo haya hecho. Me encargué de pedirle disculpas. Que es fuerte una carta. Te puede desestabilizar emocionalmente porque decís mamadera. Cristina en Indonesia y el debate de fondo según el diario La Nación. Yo era senadora en aquel entonces cuando él era presidente y al volver del Senado todas las noches pasaba por el consulado de la República de España y le aseguro, presidente, que eran cuadras, colas y colas de gente esperando tener una visa del gobierno de España para irse del país en busca de un futuro mejor que su país no le ofrecía. Las vueltas de la vida y de la historia hoy nos colocan en una posición diferente, pero no en una posición triunfalista y exitista, muy por el contrario, nada más alejado de eso, sino en una posición de comprender y de entender lo que está pasando porque primero nos pasó a nosotros. Diario La Nación. El renovado look de Cristina en su visita a Indonesia. Con un peinado recogido, la presidenta lució un vestido con transparencias. La coherencia ideológica del diario de ultraderecha ABC. Diario ABC de España del 20 de abril de 1939. 80 millones de alemanes celebran hoy el 50 aniversario del Führer. ABC en Berlín. Los 50 años de Hitler. Delegaciones extranjeras. Miércoles 12 de septiembre de 1973. Cae Allende. Contra el caos creciente, contra la vía al socialismo de Allende que ha arruinado al pueblo chileno, contra la amenaza de una dictadura marxista, se ha alzado el ejército de Chile, columna vertebral de la nación y única posibilidad de salvación. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad
de corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de excelentes noticias. 1. Más apoyos para desmilitarizar las Malvinas. Ámbito.com. Malvinas. Países de Sudamérica y África se pronunciaron a favor de la posición argentina. 2. Del Po. ¡Qué cierre! ¡Wow! Juan Martín del Potro está en la tercera ronda. Arranca 678. Un programa que no para de crecer. El hecho de que al lado de la exposición que tiene que ver con Ana Frank hay unos paneles muy importantes que hablan de la dictadura de la Argentina en 1976. Y hay una sala además para chiquitos de 6, 7, 8 años que estaban hojeando toda la historia de Ana Frank y a mí eso me resultó conmovedor y sumamente valioso. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678 por la televisión pública. Vamos a estar un rato largo, para algunos de ustedes mucho más largo de lo que esperan. ¿Por qué? Porque quizás alguno sufra o lo haga sufrir. Bueno, vamos a estar haciendo un análisis, decía, sesudo de la realidad, y lo miro al señor Mosca, Sí, todo lo que y lo comprometo. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Por este lado está el señor Eduardo Josami. Bienvenido, Eduardo. Eduardo es sociólogo, es periodista, es escritor, no sé si es historiador o por ahí, quizá también lo sea. Bueno, lo que no soy es sociólogo, aunque siempre he estado en la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, historiador Acá te reconocemos igual. Sí, eso ahora creo que puedo. Es del palo. El hombre es activista de derechos humanos, es miembro de Carta Abierta y dirige el Centro Cultural Aroldo Conti en la ex ESMA. Buenas noches. Buenas noches. Josami, ¿qué tal? Bienvenido. Y por aquí lo tengo al señor Carlos Girotti. Que no soy sociólogo, soy historiador. Creo que sí, en este caso es sociólogo. Nunca leyó nada sobre historia. Bueno, y miembro de la CTA y también miembro de Carta Abierta. Bueno, bienvenido, Girotti. Gracias. Vamos a ver qué tenemos para hoy. En principio tengo un dilema de la derecha, porque Macri quiere dialogar pero sin ir al diálogo. Así que vamos a ver este informe a ver qué pasa. Adelante. El gataflorismo del PRO. El jefe de gobierno porteño parece no estar muy convencido de lo que quiere. Por un lado se la pasa reclamando diálogo y consenso al gobierno nacional, y por el otro, ahora que fue citado por la Nación para evitar el aumento de tarifa, rechazó la reunión y ratificó la suba. Esta mañana, hace minutos, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, aseguró que no irá a la reunión con Randazzo. La negativa de Mauricio Macri, que siempre reclama la concertación, siempre reclama el diálogo, y en este caso fue muy formalmente convidado a participar de un diálogo, y realmente va a mandar a sus emisarios, no se va a hacer cargo en forma personal. Sigo creyendo que todos tenemos que proponer, impulsar este tipo de diálogo, porque bueno, creo que el conflicto es una energía perdida. No se puede trabajar sin dialogar, sin que haya reuniones. Esa no es forma de gobernar, de dialogar. Mauricio Macri aseguró que no irá a la reunión con Randazzo. Esto es lo que yo quiero que quede claro. Vamos a seguir haciendo lo imposible para encontrar la manera de dialogar con el gobierno nacional. ¿Van a intentar un diálogo con el gobierno? Me encantaría. Estoy disponible para el día que quiera citarnos. Y ahora lo hemos marcado por el diálogo. Twitters del ministro del Interior, Florencio Randazzo. Macri, que tanto pregona el diálogo, una vez más faltará la invitación que le hice para hablar sobre el transporte del área metropolitana.
Lamentamos no contar con su presencia para tratar un tema que es de suma importancia para los vecinos de la ciudad que él gobierna. Igual, haremos todos los esfuerzos para evitar que nuevamente Macri aumente el subte y cause un enorme perjuicio a miles de pasajeros. Proponer, impulsar este tipo de diálogo, dialogar, el diálogo. Mauricio Macri aseguró que no irá a la reunión con Randazzo. Pasemos a otro caso similar del líder del PRO. En el día de ayer veíamos cómo en un diálogo amistoso con la nata, Macri admitía no consumir medios no macristas. Diario Clarín. Macri. Jamás vi 678. Sos como el blanco preferido del aparato de propaganda del gobierno, ¿no? Sos como todos los días. Todos los días. A mí realmente me impresiona. Por supuesto, para mi salud, jamás he visto 678. Yo no leo página en ninguno de los medios de ellos. Resulta curioso que el jefe de gobierno porteño asuma no mirar ni escuchar a quienes no piensan como él, ya que siempre pide pluralismo, ¿no? Creo justamente en la libertad, en el pluralismo, en la capacidad de disentir. Siempre en línea de tener mayor acceso a los medios de comunicación, mayor nivel de información, mayor pluralismo. Y no queremos ser víctimas de una sociedad con pensamiento único. Por supuesto, para mi salud, jamás he visto 678. Yo no leo página en ninguno de los medios de ellos. Yo leía cuando iba a Colombia el otro día, como el viaje era largo, me puse a leer todos los diarios argentinos y como no me alcanzaban, leí El País también. Inclusive diarios que le hablan al mundo y al mercado únicamente, también los leo porque es interesante ver todas las visiones y interpelarse uno mismo acerca de todos los días lo que está haciendo. Yo no leo página en ninguno de los medios de ellos. Por supuesto, para mi salud, jamás he visto 678. A ver, Josami, ¿qué diálogo querrá Macri? ¿De qué diálogo habla? No, lo primero que se me ocurre viendo esto es que hay que dejarlo hablar a Macri. Yo creo que hay que estimularlo para que hable más, porque realmente que un importantísimo dirigente nacional, jefe de gobierno de la ciudad más importante del país, diga que él no lee un diario que simpatiza con el gobierno, no ve este programa y lo considere eso como un valor, me parece que muestra ya la desubicación que tiene acerca de lo que significa gobernar una ciudad, tener una gestión importante. Es el mismo funcionario que dedicó 15 minutos para 16, para ser más preciso, para su informe sobre la acción de gobierno en la legislatura, cosa que habitualmente lleva 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, y son informes necesariamente largos porque tiene que hablar de todas las áreas, tiene que dar datos, comparaciones con los años anteriores, claro, proyecciones para el futuro. Bueno, no los quiero aburrir, ustedes lo saben, pero quiero demostrar que es una cosa larga. Ya a mí me lleva un par de minutos decir esto, ¿no? Bueno, Macri en 16 minutos pudo hacer todo este informe y además se confundió en la lectura. Bueno. Entonces, bueno, me parece que hay que dejarlo hablar. Ahora, ¿qué diálogo quiere hacer? Yo creo que el tema del subte es muy representativo, digamos, de las limitaciones que tiene esta gestión macrista, porque él lo que quiere es echarle la culpa al gobierno nacional de todo lo que ocurre. Y está dejando pasar una oportunidad que para cualquier otro dirigente a lo mejor sería interesante. Es decir, él tiene un problema serio hoy con el subte en Buenos Aires. Y gobierna una ciudad que tiene muchísimos recursos. Entonces, uno, por más que piense que Macri es un reaccionario, no puede en principio negar la posibilidad de que pudiera resolver el problema del subte. Bueno, él ha demostrado, en primer lugar, su desinterés y su incapacidad por resolver este problema, y en segundo lugar, las soluciones que propone son soluciones que me parece que muestran la característica también dominante de esta gestión, que es la despreocupación por los sectores de menores recursos, porque no nos olvidemos que más que duplicó el valor del el boleto, digamos, la ficha de subterráneo, sí, en el momento que se hizo cargo, y ahora está proponiendo un aumento del 40%, que como se está denunciando y lo dijo la presidenta, puede llevar a
como a segmentar la demanda de transporte, ¿no? Que empecemos a tener un transporte, no digo para ricos, pero para sectores que estén en condiciones de pagarlo, que puedan tomar el subte, y otros que van a tener que viajar en tren y en colectivo. Entonces, me parece que toda la política macrista en relación con el subte es una buena demostración de las limitaciones del jefe de gobierno y de las características antipopulares que, digamos así, informan su gestión. ¿Girotti? Bueno, no es una interpretación mía. El propio Macri, lo acabamos de escuchar, ha dicho que el conflicto es una pérdida de energía. Es una frase que debería ser ampliada. El propio Mauricio Macri podría ver mañana la grabación de este programa y verse a sí mismo, escucharse a sí mismo, decir esto. Decir esto que es la antítesis de la democracia. Porque si hay algo que caracteriza a la democracia, su núcleo central, es que la democracia es conflicto. Es esencialmente conflicto. Antes que cualquier otra cosa, la democracia es conflicto. ¿Y por qué el diálogo está tan valuado? Porque yo creo que esta es una cortina de humo. Cuando él dice, yo puedo acudir al diálogo, si me llaman voy, etcétera, etcétera, en realidad lo que está planteando es una cortina de humo. En realidad lo que él piensa es que el conflicto debe ser ahogado, debe ser soterrado. El conflicto que supone la existencia de diálogo, para Macri, es una pérdida de energía. Entonces, él lo mejor que tiene para decir, para pensar acerca del conflicto, es que hay que ocultarlo, hay que soterrarlo, hay que reprimirlo. Y me parece que esto pone de manifiesto la esencia profundamente reaccionaria, conservadora de este hombre, que no tiene ninguna otra cosa para decirle a la sociedad que esto que acaba de señalar Eduardo recién. Miren, yo no leo los diarios de los que piensan distinto a lo que yo pienso, no veo los programas de etcétera, etcétera, etcétera. Y así yo se tengo ahorra, una visión única. Claro, se ahorra conflicto. Claro. Ahora, eso también en amplios sectores de la sociedad cala esa idea de... Bueno, no estamos todo el tiempo peleándonos. Bueno, sí, es un poco lo que empezó diciendo Darín el otro día, basta de pelea. Pero mira, la justicia, tan llevada y tan traída por estos días en la Argentina también, acaba de dictaminar, mañana nos vamos a enterar, porque los trabajadores del Hospital Borda han de dar una conferencia de prensa, porque la justicia le ordena a Macri abrir el taller protegido número 19, aquel que fue el foco de la resistencia de los trabajadores de la salud mental de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es el conflicto. Él quería ahogarlo, quería cerrar toda posibilidad. Los trabajadores han vuelto a ganar sobre esta actitud absolutamente autoritaria del jefe de gobierno de la ciudad. Moca. Sí, a mí me parece que cuando ciertas personas hablan de diálogo, lo que están diciendo es volver a la normalidad. Todo gobierno tiene una mesa de diálogo y tiene una área de conflicto, cualquier gobierno. Lo que estaba soterrado durante los 90 era la naturaleza del conflicto que había y con quién se dialogaba. Cuando se habla de diálogo es dejar de pelearse con la sociedad rural, arreglar el tema de las retenciones, arreglar los conflictos con la cúpula de la Iglesia Católica, olvidarse de la participación de la Iglesia Católica en el terrorismo de Estado, de la cúpula. Eso es el diálogo, eso es los buenos modales. Ahora está de moda una especie de onda psicologista, no sé si ustedes la han escuchado, a mí me han preguntado sobre el tema, de la preocupación por las familias que se dividen. Según esta versión, el gobierno populista provoca la división de la familia. Yo la verdad es que en la familia tengo gente que piensa parecido a mí, gente que piensa distinto, y la verdad es que no creo que el gobierno haya cambiado mucho las cosas. Gente que, por ejemplo, no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, gente que no está de acuerdo con la ley de medios. Yo no creo que un cambio de gobierno pueda hacernos hacer que no discutamos. Lo que podríamos llegar a aprender los argentinos es a discutir civilizadamente y no utilizar el diálogo como como acá se decía, como una cortina de humo. De los 15 minutos que mencionaba Eduardo del discurso de Macri, 10 minutos fueron dedicados a contestar y a provocar a la Presidenta de la República. Ese es el jefe de gobierno. Esa es una muestra de lo que es la oposición y de lo que significa diálogo cuando es Macri el que habla de diálogo. Y bueno, vamos a un informe que tiene que ver con esto porque habló Suárez y también un caso de cartofobia, diría yo, porque Suárez ve una carta y se asusta mucho. Lo vemos. Una carta abierta.
En el capítulo anterior de Charlas veraniegas entre opositores. A mí lo que me molestó, pues yo trabajo en Clarín, me molestó mucho que Maradona se haya prestado a que Sergio, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, haya mostrado este cartel diciendo Clarín, la tenés adentro. ¿Cómo lo interpreta esto? El comentario de Moreno con ese cartel tan impropio de lo que debe ser un funcionario público, yo le diría si fuera parte de un gobierno nacional y un funcionario hace eso, pido inmediatamente la renuncia. Y trabajo hay, podría haber trabajo de sobra en un país que ha tenido, ¿no es cierto?, el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Desgraciadamente, bueno, las políticas que se han implementado no han generado los puestos de trabajo necesarios. Somos coherentes porque a partir del 2003, cuando se empezaron a llevar adelante políticas que fundamentalmente estaba en la recuperación de los puestos de trabajo perdidos. Las políticas que se han implementado no han generado los puestos de trabajo necesarios. Arranquemos esta nueva emisión con una entrevista que le hicieron a Suárez en Radio Mitre. El directivo de Canal 13 defendió a Darín del supuesto ataque que recibió Ricardo. Para sus argumentaciones, comparó al gobierno con la dictadura y embistió contra 678, entre otras cosas. Sí. Además, sus dichos contradicen a los del propio Darín. No se puede psicopatear a alguien de esa manera. ¿Quién dijo esto? Adrián Suárez, hablando del cruce entre Darín y Cristina. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo anda Jorge Lanata? Hay que tener cuidado, por lo menos en algunos casos lo noto yo en el medio donde me manejo, guarda callate, no hables. Hay algo del miedo. Hoy lo noto mucho, colegas, amigos, que callate, no digas, no opines, de miedo como si, ¿qué me viene? ¿La FIP? ¿Qué me viene? ¿Me pasa algo? ¿Qué me dirán? Y eso no está bien. ¿Te pasó, cómo viviste el tema de la grieta, de la división, del asunto del miedo, ya en Polka como en el canal? ¿Con los actores decís? Sí. Sí, hay. No te digo un miedo, no, tampoco quiero hacer de esto una escena, un miedo. Me solidaricé mucho con Ricardo, lo llamé, porque me sentí con miedo. Yo personalmente. Tampoco quiero hacer de esto una escena, un miedo. Nadie se anima a decir nada porque se instaló el miedo en la Argentina. Tampoco quiero hacer de esto una escena, un miedo. ¿Vos tenés miedo también? Yo no tengo miedo, por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Yo no creo que pase nada. Me sentí con miedo. Todos hacemos el acting porque somos todos cínicos. Ponemos cara porque nos da miedo. Hay miedo. Yo no tengo miedo, por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Yo no creo que pase nada. Miedo. No digas, guarda, que no te... Y eso está. A mí me dio miedo cuando leí lo de Ricardo. Me dio miedo. Tampoco quiero hacer de esto una escena, un miedo. A lo mejor la presidenta no sabe el rol que tiene, que es fuerte una carta. Te puede desestabilizar emocionalmente porque decís mamadera. ¿La respuesta de la presidenta fue exagerada? No creo que haya sido exagerada, me parece, incluso destaco que lo haya hecho. Me encargué de pedirle disculpas. Que es fuerte una carta. Te puede desestabilizar emocionalmente porque decís mamadera. Sobre todo por el recuerdo que uno tiene con el Estado y lo que sucedió en este país. Sobre todo por el recuerdo que uno tiene con el Estado y lo que sucedió en este país. Uno tiene el recuerdo, decir, me da un poco de miedo. Yo no tengo miedo, por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Me da un poco de miedo. Hay demasiada violencia para decir algo y que sale el patrón Bermúdez, chichos que matan. La Presidenta de la República lo tomó como muy personal. Ella, la Presidenta, como muy tiene razón, personal. Y tiene razón, porque no me gusta herir a alguien gratuitamente. Decís algo y que sale el patrón Bermúdez, chichos que matan. Y eso yo no voy a entrar en esa psicopateada otra vez porque el miedo es no digas nada porque a veces te agarran 4 horas de televisión y te hacen sacar pintura. No lo voy a hacer. Pero lo que no va a pasar es que me calle en la boca, algún boludo me quiera gritar. Te escucho o cansado o triste. No, me duele, me dolió por Ricardo, me dolió porque lo conozco y sé cómo piensa. Y me metió miedo, eso es lo que me metió. Yo no tengo miedo, por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Yo no creo que pase nada. Avancemos con otras amenas charlas veraniegas entre opositores. Veamos las incisivas preguntas ad honda sobre
playas y protectores solares. Vamos a hablar con Victoria Donda. Es impresionante la dupla con Prat Gay. ¿Cómo se tratan con Alfonso? Yo lo que no conocía de él es el sentido del humor. Entonces era muy gracioso el altísimo grado de protector solar que usó en Mar del Plata. ¿Qué factor usó? 65. Más o menos. Que es muy blanco, Alfonso. Y es rubio, sí. Victoria, un placer. A mí me encantó, me gustó porque creo que hay que renovar la política. Me sonó como un soplo de aire fresco muy interesante. Si hacemos las cosas medianamente bien, podemos tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo, que nos permita atravesar esta crisis sin la locura de este gobierno. No te genera ningún ruido todo lo que sucedió, me parece no tiene demasiado sentido recordar entre Argentina y el Fondo Monetario. Me gustó porque creo que hay que renovar la política. Me sonó como un soplo de aire fresco muy interesante. Chao, hasta luego. Victoria Donda, ¿cómo sigue su historia por las playas? Bueno, ahora me voy a ir de las playas que dan al mar a tomar unas vacaciones a las playas de río de la provincia de Santa Fe. Una pregunta, ¿cómo se luquea Hermes Wiener en la playa? Una pregunta, ¿cómo se luquea Hermes Wiener en la playa? Estaba descontracturado. Pantalones poros, una chomba y zapatillas. Bueno, el estilo Wiener bastante desestructurado, bien. Sí, bien. Usted ayuda un poco a sacarle ese molde que dicen de medio acartonado. Los obligo. Los obligo. Ahí no hay democracia posible. Yo no iba a ir a ninguna playa con alguien en vacaciones. De ninguna forma. Muchas gracias, Victoria Donda. Buen día. Chao, buen día. Bueno, se acabó la playa, estamos acá. Para que quede claro, somos los 4 boludos que lo editamos a Suárez. Digo Girotti, si hay alguna... Sí, es evidente que él no tiene miedo. Es evidente. Es un tipo que forma parte del aparato del poder real de este país. Él no tiene miedo. Es un provocador, claramente. Toda su actitud lo muestra como tal. No importan acá las contradicciones, que está muy bien presentado por la producción, que dice no tengo miedo, después estoy muerto de miedo, etc. Creo que hay que inscribirlo en la actitud provocadora de alguien que forma parte de los resortes o de los engranajes del poder real de este país. Y entonces hay algo de la impunidad, hay algo de la soberbia que este tipo muestra con toda claridad, no lo puede disfrazar, no puede hacer una cortina de humo. Como si lo hace Macri, por otro lado. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad de gobierno, tiene que dar la cara frente a los votantes, alguna historia tiene que armar, pero este otro no. Este otro sale con la claque que le hace la nata, dice lo que dice y no teme enfrentarse a una dura realidad que es precisamente la palabra de Ricardo Darín desmintiéndolo. Entonces, yo creo que eso, si uno lo pone en la bolsa, junto con lo que acabamos de ver de la nueva política, como dice, desestructurada, deconstructurada. Sí. Wiener va descontracturado. Sí, Wiener, Donda, Alfonso Prat Gay y demás. Digo, muchachos, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se tendrían que empezar a preocupar de que no pueden llegar a un sector de la población que es inmune a ese discurso? Yo creo positivamente que es inmune. Y también creo que hay otros que están esperando eso como una justificación de sus propias actitudes, ¿no? Si esto lo dice Victoria Donda y utiliza para esto toda una escenificación y demás, yo creo que está mostrando una política que no puede competir con lo que hoy tenemos en la realidad concreta de este país, con sus dimes y sus diretes, sus contradicciones, sus problemas no resueltos, las cuestiones que hay que resolver por delante, que son desafíos importantísimos, pero no tienen que ver con esa política que en realidad es una mentira. ¿Josemi? Sí, me parece interesante también, empezando por lo de Suar, ver cuáles son las cosas que él entiende que pueden producir miedo, ¿no?
Porque por un lado se referencia a la dictadura, conocimos el Estado en otras épocas, y la mayor amenaza en este momento parece que es la FIP. Sí. Si la dictadura solamente se hubiera dedicado a cobrarle impuestos a los supuestos subversivos, la verdad que hubiera sido bastante más suave todo. Y ¿no? Creo que yo en aquella época además no tenía mucho dinero tampoco para aportar, así que la verdad que hubiera sido un paseo la dictadura. Bueno, pero fue distinto, como todos sabemos. Y por otro lado, la otra amenaza, parece que más grave, porque la repitió más, es te pueden contestar con una carta. Ahora, yo creo que cualquier argentino se sentiría muy orgulloso de que le conteste la presidenta. Incluso en la actitud de Darín, más allá de las vacilaciones que él puede tener, me parece que se ve por esa contradicción entre que él quiere seguir defendiendo algunas de las cosas que dice y al mismo tiempo se siente muy halagado que le haya contestado a la presidenta, porque no es poca cosa que describa a la presidenta. Entonces, que esto pueda ser desestabilizador. No entendí que tiene que ver esto con la mamadera. Realmente 2 veces lo vi, pero no llegué a entenderlo. No creo que sea importante de cualquier manera. Pero que uno pueda decir, yo siento miedo, porque conozco lo que pasó en este país en otras épocas, cuando murieron miles de personas, secuestrados, torturados, bueno, ya lo sabemos todo. Porque a vos te puede pasar que te caiga la FIP encima o que te conteste la presidenta, me parece que demuestra el grado de desubicación y de irracionalidad de cierto discurso que sigue circulando porque hay un conjunto de medios que lo siguen propalando y hay algunos sectores que lo realimentan. Y me parece que lo mismo se ve en el caso de este paseo veraniego de Victoria Donda y Prat Gay, donde también estaba Tumín, y no veo por qué lo han excluido. También estaba él paseando junto con los otros dos, ¿no? Lo único importante que habría que decir ahí, es decir, la reflexión que tendría que hacer cualquier periodista político es, qué curioso que Prat Gay, que es un hombre del centro derecha, que fue presidente del Banco Central y terminó en conflictos con el gobierno porque abogaba por una política más liberal, para decirlo simplemente, camine por la playa junto con Victoria Donda, que es una persona que pertenece al grupo Patria Libre, que fue militante del Movimiento de Derechos Humanos y que se supone que tiene una posición más avanzada de izquierda. Entonces uno debería preguntarse, ¿por qué se produce esto? ¿Esa es una alianza que tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, en realidad hemos escuchado tonterías acerca de el grado de protector solar, ¿no? Los mocasines de Wiener, que no me parece que sea, si la figura de Wiener a veces pareciera que le falta algo de condimento para la política, no es porque use mocasines, es porque, por ejemplo, piensa que la justicia de Ghana es una justicia independiente, ¿no? Fue lo más profundo que dijo en relación con el conflicto de la fragata. Entonces, me parece que hay una banalización del discurso político que circula por los medios que realmente es notable. Cintia. Escuchándolo atentamente a los dos, entendiendo lo que dice Carlos, yo quería sumarme a esta idea de la provocación, porque en todo caso podría haber una provocación desde otro lugar, de generar la crisis, la pregunta, una provocación intelectual. La provocación per se no es mala. Lo que pasa es que la Suar tiene una provocación de pertenencia, una pertenencia al poder, y utiliza palabras como miedo, desestabilización, y lo hace sin inmutarse, porque el contexto de la interlocución le es amigable, sin inmutarse porque él está hablando desde el centro del poder de la desestabilización en la Argentina. Ejemplos concretos. Ayer estuvo aquí el intendente de Lanús hablando justamente de toda la puesta en marcha de una noticia desestabilizadora, como es una noticia policial, como es involucrar a la policía bonaerense, como es poner un asesinato que había ocurrido, un crimen de 2007. Ahora, si eso no es desestabilización o intento de desestabilización, y si ustedes miran la tapa de los diarios de hoy y ven cómo hay toda una idea de instalar que viene de hace rato, pero hoy es muy fuerte con respecto a la brecha entre el dólar ilegal, el dólar blue y el dólar oficial, y todo eso, los miedos sobre la devaluación y las crisis desestabilizadoras económicas. O sea, Suar está
tal vez él no sea el interlocutor válido de esto, pero está hablando desde el lugar de la desestabilización. Si la concentración mediática no genera desestabilización, instalando estas noticias para generar crisis, ¿qué es desestabilización? Y por otro lado, estas charlas veraniegas de los opositores son tan vanas, tan banales, como decís, Eduardo, porque han cedido su voluntad de representación justamente a los grandes medios de comunicación. Han cedido el ejercicio de expresarse y de generar una oposición. Lo mismo pasa en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, como crítica a la construcción de una oposición de Macri. Hay que construir oposición también en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a un tema que se engancha también con esto, otro caso de mala praxis de Clarín, porque parece que Clarín se pone viejo y el 2009 fue ayer. Lo vemos. El verano le está pegando feo a Clarín. Solo algunos ejemplos de mala praxis periodística del grupo en este enero. La semana pasada mostraron un asesinato del 2007 como si fuera actual. Encontraron el cuerpo de un empresario que estaba atado y amordazado en el baúl de un auto. Apareció muerto en Lanús un empresario de la zona que estaba desaparecido desde ayer por la mañana. El cadáver fue hallado adentro de su auto. Sí, frente a la comisaría cuarta de Remedios de Escalada. Tan cerca de la comisaría cuarta de Remedios de Escalada. La familia del hombre había denunciado a través de un llamado anónimo. Les exigían un rescate de 15.000 pesos. Hablan de un supuesto pedido de rescate, de unos 15.000 pesos que se habrían pedido. El silencio fue la respuesta del monopolio luego de su vergonzoso accionar, hasta que 6, 7, 8 los deschavó y tuvieron que pedir unas brevísimas y poco creíbles disculpas. Bueno, y hacemos la aclaración de lo que ocurrió el viernes de la semana pasada, donde difundimos una información errónea, fue una equivocación obviamente, producto de no haber chequeado una noticia que en realidad la dimos como nueva y había ocurrido en el 2008. Fue un error involuntario, dimos una información como nueva, pero era un hecho policial ocurrido hace 5 años, en el 2007 concretamente. La dimos como nueva y había ocurrido en el 2008. En el 2007 concretamente. Bueno, fue un error involuntario. Sí, aclaración y disculpas a nuestros televidentes. Avancemos. El deseo por embestir es tan alto y están incurriendo en tantos errores que ya se desorientaron. Por eso le pegan a cualquiera que no sea clarinista por cualquier cosa. Y en la costa atlántica los políticos no descansan y algunos caen en situaciones lamentables e insólitas. Sí, en Necochea, por ejemplo, el intendente ayudó con el armado de un apelopincho en una escuela y lo difundió como si se tratara de una obra pública. El intendente de Pinamar inauguró un apelopincho. Jefe comunal de Necochea, Horacio Telechea. El intendente de Pinamar. Jefe comunal de Necochea. Un intendente inauguró no una pileta, sino un apelopincho. Intendente inauguró pileta de lona. 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 El intendente y su pelopincho. Otro caso. Para ilustrar una fiesta que hubo en una universidad chaqueña. ¿Qué tendrá de malo eso, no? Pusieron una foto de una fiesta en Chaco del 2009. Lisa y llanamente, un papelón. El gobernador Capitanich no gana para sustos, porque siempre se genera polémica alrededor suyo, en este caso con un hombre de muchísima confianza. Un hijo del ministro de Infraestructura decidió convocar a amigos y estudiantes para hacer una gran fiesta en el predio de la universidad. Hijo de ministro de fiesta en la facultad. 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 Y el escándalo es porque justamente no fue la fiesta del saber o la celebración del conocimiento. Diario Clarín de ayer. Chaco. Escándalo por fiestas hot en una universidad pública. Dentro del aula. Las fotos hot se conocieron ayer y estalló la polémica. Perfil.com, 11 de noviembre de 2009. Siga el baile. Estudiantes hacen striptease en Universidad Chaqueña. La fiesta fue en un aula. Por el escándalo echaron al presidente del centro de estudiantes. Los bailes fueron protagonizados en el aula de la facultad. Diario Clarín de ayer. Las fotos hot se conocieron ayer y estalló la polémica. Perdón. Esa foto que pone Clarín como que la descubrieron ayer, yo la conozco hace muchos años, Es de la fiesta del 2009. Marche otro papelón. Al margen de la falta de rigor periodístico habitual, ¿qué tendrá de malo que haya habido una fiesta en una universidad, no?
Si todos los años todas las facultades realizan sus fiestas. Fiesta, viernes 29, 23:50 horas. Sociales Estalla. Entrada 10 pesos, barata barra. Viernes 5 de octubre, Fiesta Medicina. Primera fiesta del curso 2012-2013. No hay 2 sin 3. Fiesta Arquitectura Diseño. Entérate. Alta Fiesta, viernes 8 del 7 a partir de las 0 horas. Olvídate de los finales, vení a divertirte. Entrada 10 pesos, barra barata. Facultad de Ciencias Sociales. Pero lo que más impresiona es el doble estándar monopólico. Se indignan por una supuesta fiesta hot en Chaco y a la vez siguen promocionando la prostitución, violando las normativas actuales. A ver los clasificados de Clarín, rubro 47, salud y belleza. Salud y belleza, masajista, spa, relaj total, masajista Abril, relajación total, señora 40 años sana, zona Belgrano, señora. Bueno, no fue la fiesta del saber, parece, ¿no? Parece. Ahora, yo estaba pensando, es difícil equivocarse así, ¿eh? Sí. Porque en general uno, por ejemplo, cuando busca antecedentes en la tarea periodística se puede equivocar. Por ejemplo, puede pensar o buscar qué otros hechos se cometieron en esta zona y de pronto supongamos que se confunde y pone uno del 2009 y en realidad ocurrió en el 2010. Pero es difícil confundir algo que pasó en ese momento, que se supone que tiene que estar informado por la policía, que tiene que haber reacciones, porque el hecho ocurrió ayer, familiares que han llamado o a los que el periodista tiene que llamar para ver, confundirlo con una noticia 5 años atrás, es raro. Yo creo que estas cosas pasan porque hay tal desesperación por alimentar este clima sensacionalista, que entonces, bueno, si no hay delitos hay que crearlos de alguna manera. O una fiesta en una universidad se transforma en un episodio gravísimo, ¿no? Pero me parece que cuando se llega a este punto, que ya empiezan a fallar las normas elementales del trabajo periodístico, me parece que es porque hay, como decía antes, un propósito de alimentar de cualquier manera esta campaña, que ni siquiera es de hostigamiento con el gobierno, ya es un poco con la sociedad también, porque nos quieren obligar, claro, nos quieren obligar a todos a vivir conmocionados, ¿no? Hay una fiesta en una universidad del Chaco y hay una mujer que se la ve ahí con medio cuerpo, bueno, yo creo que cualquier fiesta, como dice el informe, de las que se hacen en las universidades de Buenos Aires, afortunadamente es un poco o un poco más divertida o tanto como esa del Chaco. No veo nada para las marchas, ¿no? No nos vamos a andar compitiendo con el Chaco, no sé. Ya igual estamos grandes para esas cosas. ¿Qué dice Dante? No, yo me había quedado en realidad con algunas cosas del informe anterior. Por un lado, lo que decía Eduardo acerca de la FIP. Claro, primero, ¿por qué te puede dar miedo la FIP? Eso es una cosa que a veces uno la pasa por alto. ¿Te da miedo la FIP si vos tenés algún papel que esconder? Digamos, eso. Y después respecto también... Plata más que papel. Sí, papel moneda, papelito. No, pero digo, y después respecto también a esta cuestión, a ver si lo vinculo con este informe. Pensaba, digo, el tema de la separación y esa disputa con la realidad constante. Una actitud como la de Suar, ¿no? Cuando habla de miedo, no miedo, miedo, no miedo. Claro, me parece que es doblemente canallesca, porque por un lado, digo, falsea la realidad. Eso está claro, ¿no? Es decir, comparar terrorismo de Estado con la FIP, ya de por sí eso es una estupidez hiperbólica, ¿no? Pero a su vez hay un dato que ahí a veces me parece que no tomamos en cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien dice la gente tiene miedo? En realidad está diciendo, hay otros que tienen miedo y parecería que yo soy más valiente que esos otros, ¿sí? Porque yo voy y lo digo. Sí. Y de hecho él lo dice, ¿no? Los actores tienen miedo, ahora yo no tengo miedo. O sea que entonces, digo, por un lado falsea la realidad y por otro lado trata a sus pares por lo menos de cobarde, ¿no? Así que me parece, por eso digo, es una doble... Sí, no sé, yo creo que los pone más en un lugar de víctimas, pero bueno, él sale a hablar. Claro, pero por suerte tenemos este portavoz valiente, que es él. Claro, pero esas son pobres víctimas que están callados por este enorme terror que nos invade.
Moca, El terror que tienen es a la política. Todo lo que uno va viendo, si uno junta informe tras informe, que el denominador común es tratar de golpear la política. El conflicto es una pérdida de energía. ¿Qué es una discusión política? Habla la presidenta, entonces hay que decir cómo estaba decorada la presidenta, no qué dijo. No hay un debate sobre las posiciones internacionales que sostiene la República Argentina. Y le tienen miedo al Estado también. Y el Estado es el monstruo, el Estado es la amenaza. Entonces, como el Estado es la amenaza, la política, ¿en qué se tiene que convertir? En un desfile de chicos y chicas lindas, desestructurados, sin grandes dramas, porque así es la sociedad quiere estar junta. Una ficción que uno sale a la calle y se da cuenta que no solo esta sociedad, ninguna sociedad del mundo es una sociedad reconciliada consigo misma, como sostienen de modo fraudulento y cínico en esas pantallas. Yo recordaba algo, voy a aprovechar que tengo más edad que ustedes, aunque la historia también lo puede testimoniar. Cuando se nacionalizaron los ferrocarriles en el primer peronismo, yo vivía cerca de la estación Núñez, tomábamos el tren permanentemente, había dos categorías, coches vagones con primera clase y coches vagones con segunda clase. Yo me acordaba que los chicos del barrio más ricos, con sus padres, viajaban en primera clase, que tenían asientos tapizados, del antiguo ferrocarril inglés, tapizados, y los coches de segunda categoría, que el boleto valía la mitad, eran de madera, con listones de madera, incómodos naturalmente, o más incómodos que los otros. Y había una separación de clases. ¿Qué hizo el peronismo en aquel momento? Emparejó las cosas, hizo todos los coches de igual categoría. No había más primera y segunda clase. ¿Y qué se decía en el barrio entre los chicos ricos y los chicos pobres? Se decía que ahora los que antes viajaban bien iban a viajar mal, porque iban a viajar con gente que venía sudada, que venía con otras ropas y con otras condiciones. ¿Cómo no va a haber conflicto en una sociedad? ¿Cómo no va a haber conflicto cuando alguien quiere emparejar esa situación? Me acordé por lo del subte de Macri, por lo que habían comentado recién. Lo otro que se me ocurre decir, primero hay un verbo ahí extraordinario que es que fuería, que yo nunca lo vi en ningún lado, ni en el Teatro del Absurdo de Ionesco, nunca fuería. Si yo fuería Macri, es lo que dice de Narváez. Sí. Es muy raro, porque uno se puede ver en o en alguno de esos verbos, ¿no? Pero bueno, debe aprender conjugación probablemente. Y hay una cosa que me parece que vale la pena reafirmar, que lo dijo ayer Moca, mejor que lo que voy a decir yo lo voy a ampliar, que es lo siguiente. La presidenta se está rompiendo el corazón, el cerebro, el lenguaje, para informar a la gente, al pueblo, a los argentinos, a todos, de las cosas que está haciendo el gobierno, de las cosas que faltan, de las cosas que están ocurriendo. Los medios se ocupan de desinformar toda esa situación que da la presidenta. Y Moca ayer plantea la responsabilidad de los receptores, oyentes y públicos que siguen escuchando esos medios. Ya no hay disculpa. Hace 10 años que se viene pregonando esto, y este programa no tiene 10 años, pero es de 2008, que estamos contando desde aquí, Sandra, todos los que hemos estado y los que estamos ahora, sobre esa situación. No hay disculpa para aquel que sigue repitiendo en una sobremesa lo que dicen los titulares o los medios hegemónicos y dominantes. Y esto que hablas de separación, lo digo con énfasis, no en enojo, sino al contrario. Alguien que pertenece, si querés, que favorece al gobierno, que tiene cierta simpatía, cuando va a comer a una casa que supone que en esa casa puede haber disidencias, tiene muchos temas para hablar. Desde la carne del asado, desde el cielo estrellado, porque está de buen humor. Está de buen humor porque pertenece, porque está contento como van las situaciones del país. Está satisfecho, si no queremos decir contento. El que está enojado es el otro, y en el momento menos preciso te estampa un título de Clarín en la sobremesa. Y vos te ves obligado a discutir algo que no tenías ganas de discutir. Yo no le digo a él, mirá, 678 es el mejor programa. No, no hablo de eso, no quiero hablar de eso. Digo yo en este caso porque soy un referente. La pregunta es que esa división no la hacen los kirchneristas. Se los quiero decir, y tengo de testigos a la mayoría de los argentinos. La hacen los que no son kirchneristas. Y si ustedes observan
en lo que dijo, termino ahora, en lo que ustedes observan lo que dijo Suar, además de todas las cosas interesantes que dijeron, él dice en un momento, yo sé cómo piensa Darín. Lo mandó al frente. Yo digo, así que yo sé cómo piensa Darín. Sobre el caso. No. Sobre esto que dice Barone, por ejemplo, No, de la irrupción. Si tengo algo de tiempo en este programa, quisiera decir lo siguiente. Sí, dele. Que quiero ponerme desde otro lugar para discutir las mentiras de Clarín. A ver. Una vez Kirchner, cuando vino a Carta Abierta, acá fue reiteradamente expuesto, habló de los fierros mediáticos. Siguiendo con esta metáfora, uno puede decir la carne de cañón. ¿Cuál es la carne de cañón de estos fierros mediáticos? Bueno, yo creo que hay una parte de la realidad hacia la cual estas balas van. Las balas de Clarín van. La mentira de Clarín va como bala al 34% de la mano de obra ocupada de este país que está en condiciones informales, no registradas en negro. Las balas de Clarín van a este sector de la sociedad que está sumido en la microeconomía, en donde entran los narcotraficantes, con apoyo de una parte del aparato del Estado, las jefaturas de policía, etcétera. Y esa no es una responsabilidad de Clarín. Son las cuestiones que nosotros tenemos que afrontar como dilemas de la construcción democrática, forman parte de la noción de conflicto que nosotros incorporamos a la democracia y es un problema nuestro. Dicho esto, quiero señalarlo, digo porque si no, es como, a mí me resulta fácil decir, mirá, Clarín esto, Clarín lo otro. Pero Clarín no le hablan a una clase media que ya viene con una estructura de pensamiento que no tiene que ver con sus necesidades. No, hay un sector de las capas medias, que naturalmente ha funcionado como argamasa, como clase apoyo de los proyectos de la dominación. En esta época histórica que nos toca vivir y en el pasado también. Así como ha habido otros sectores de las capas medias que se entregaron de cuerpo y alma a las causas revolucionarias, a un proyecto nacional y popular. Buena parte de los 30.000 desaparecidos tienen que ver con esos sectores sociales. Pero digo, hoy hay un sector de la sociedad que si repite el discurso de Clarín es porque no está ni unido ni organizado. Forma parte de cañón de eso. Y yo creo que es un problema que nosotros tenemos que abordar. Forma parte del dilema que tenemos como sociedad en un proceso de transformación. Y decirlo con todas las letras no significa ignorar todo lo que hemos avanzado. Precisamente hemos avanzado, y porque hemos avanzado podemos plantearnos estas cuestiones. Pero son los desafíos que tenemos para avanzar en la democracia. Y no le podemos echar la culpa a Clarín. Este es un problema de la construcción política que tenemos que empezar a resolver nosotros. No siempre cuando uno habla de... yo por lo menos no tengo la idea de la culpa para pensar la política, no tengo esa idea. Carezco de la relación con la culpa, no tiene nada que ver, es para el diván. La política es otra cosa. Yo creo que acá lo que hay que reconocer es que hay un enfrentamiento muy profundo entre dos bloques políticos sociales. Claro. Y Clarín, el grupo Clarín, no es un problema de culpa, el grupo Clarín es articulador político ideológico del bloque social que dominó este país entre el 76 y el 2001. En esos términos hablamos nosotros. Entonces, y yo creo que el gran problema que tiene hoy ese bloque político social es la ausencia de una oportunidad como la que tuvo con el menemismo de juntar a los directos beneficiarios de la política de dominación a la que nos estamos refiriendo con un sector de la población que por razones de identidad, por razones del modo en que el menemismo enfrentó la crisis de la hiperinflación en el 89, siguieron esas políticas. El problema de Clarín es que habla a un sector de la sociedad muy encarnizado, muy duro, muy irreconciliable con el gobierno, y la oposición sigue ese cuadro, esa prescriptiva, y se aísla de una oportunidad, que es justamente conversar con los espacios donde el gobierno no ha podido hacer pie por políticas débiles o una combinación de políticas débiles con una herencia, vamos a convenir, desastrosa. Hoy estamos hablando de transporte y cuando hablamos de transporte generalmente deshistorizamos y descontextualizamos. El transporte el ferrocarril fue hecho pomada por el menemismo, deliberadamente y como parte de un proyecto político social. Entonces, yo creo que hay que sacar el tema de la culpa, no hay que enfocar el tema en términos de culpa y hay que enfocarlo en términos de relaciones de fuerza. El esfuerzo del Grupo Clarín como articulador ideológico de este bloque político-social es modificar definitivamente las relaciones de fuerza para volver al país anterior.
De nuestro lado, con todos los defectos y con todos los problemas que tenemos, estamos librando una batalla político-cultural en condiciones sumamente desventajosas, porque nosotros, este país es heredero de una cultura, la cultura de los miles de muertos de la dictadura, la cultura del miedo, y el sedimento de eso que es una cultura profundamente antipolítica, que desconfía de todo lo que sea un verdadero debate político y trata de remendar la política con apelaciones a la estética o con apelaciones al buen gusto y a la buena educación. Me parece que es un problema que, insisto, yo no lo pondría en términos de acusar al malo, porque eso no es lo que se hace acá, no es lo que hace ninguno de nosotros, sino de establecer una realidad, de una confrontación muy fuerte como quizá este país no tuvo en las últimas 6 décadas, y hay que asumir que esto es así, no se puede apelar a una especie de consenso, ¿no? Veo que todos tienen ganas de hablar sobre este tema, vamos a seguir debatiendo después del corte, ya venimos con más 678. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente, que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto. De los amigos taladores, que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. No voy a parar, ya no tengo dudas.